verdad que es un honor para mí. Además, compartir este tiempo con alguien que respeto mucho, que es Taylor. Está aquí su esposa, Chana, que realmente es una inspiración. Y tengo tantas ganas de escucharles, pero sobre todo también de poder pasar tiempo con ellos. Están haciendo algo impresionante en Lima, son una inspiración para tantos que aprendemos de ellos en la distancia. No solo por lo que decís, sino por lo que sois. Y qué alegría estar con el staff. Me dijo Juan Gui, mira, estás un poquito enfermo porque me he venido enfermo de Lima. No sé, agarré una bacteria limeña. Aquí se me agarró en la garganta. Y lo he estado pasando mal estos días, estoy medio drogado y en Medellín, pues bueno, me han dicho, tú toma esto, que esto funciona. Y me he metido todo lo que me han dado, entonces como que voy viendo unicornios y dragones por todos lados. Pero cuando me dijo Juan Gui, realmente con el staff, da un pequeño pensamiento y ya está. Y yo sé que lo decía por cuidarme, pero yo le dije, y lo digo de corazón, al staff no le puedo dar solo un pequeño pensamiento y ya está. Tengo que darle la mejor predicación que tenga porque es tu equipo, es la gente que hace posible que esto funcione. No es un grupo al que tienes que entretener con una palabrita y ya, y pasamos a lo siguiente que es más importante. Esto es lo más importante. El evento de la noche es fascinante, pero ese evento existe porque vosotros estáis haciendo la misión, sudando, llorando y quizá incluso alguno aquí sangrando también. Entonces, quiero compartir con vosotros un mensaje que últimamente estoy compartiendo con todas las personas que están en ministerio. Y lo he titulado de la siguiente manera: ensúciate las manos. Jesús necesita una iglesia aquí en Medellín que se ensucie las manos. Y me gustaría que me acompañases a Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿qué quería hacer? Justificarse. Le preguntó a Jesús: bueno, Jesús, pero exactamente ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Atentos a ese detalle. ¿Cómo estaba aquel hombre? Estaba medio muerto. Ese no es un detalle casual en la historia, es un detalle muy importante. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es muy interesante porque un teólogo de la época de Jesús, uno de estos escribas que les encantaba hacer
como trivial teológico, hacer preguntas a los nuevos rabinos que aparecían en la ciudad. Se acercó a Jesús para jugar a la religión, les encantaba eso. Siempre encontrar los detallitos para discutir acerca de la teología. Y le preguntó a Jesús, bueno Jesús, ¿cómo yo puedo ganarme la vida eterna? ¿Cómo puedo heredar la eternidad? Y Jesús, que era experto en contestar preguntas con otras preguntas, constantemente cuando le hacían una pregunta, él la devolvía con otra. Le dijo, bueno, tú eres un intérprete de la ley, eres un teólogo. Dime tú, ¿qué interpretas acerca de la ley? ¿Cómo la resumes? Y él le dice, bueno, yo resumo toda la ley de esta manera: amar a Dios con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el alma, y amar al prójimo como a mí mismo. Y Jesús le dijo, muy bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, bueno Jesús, yo entiendo bien eso de amar a Dios con todo, que Él sea mi obsesión. Pero cuando se trata de amar al prójimo, exactamente ¿a qué prójimo tengo que amar? Por favor, acótame un poquito a quién debo amar. Y entonces Jesús le cuenta una historia, esperando que él se sienta identificado en ella y esperando que tú y yo, 2000 años después, también podamos sentirnos identificados en ella. Le cuenta la historia de un judío que probablemente iba a Jerusalén a hacer sus negocios. Era costumbre en aquella época ir de la aldea a la capital para comerciar, para vender productos, y con lo que se obtenía de la negociación, muchas veces aquellos comerciantes mantenían a sus familias durante meses. Y yo imagino que aquel hombre, el protagonista de la historia, fue a Jerusalén, hizo sus negocios y tenía una bolsa llena de dinero con la cual iba a sostener a su familia. Y los ladrones, que sabían por dónde pasaban estos comerciantes, prepararon una emboscada a aquel hombre. Y literalmente lo asaltaron con tanta violencia que lo dejaron tirado en el suelo como muerto. Pero por favor, no juzguemos a este hombre. Probablemente se resistió, no quiso darle el dinero a aquellos hombres. Era el dinero para mantener a su familia, era la manera en la cual iba a dar de comer a sus hijos. Y en esa resistencia, aquellos malvados lo golpearon con tanta agresividad que probablemente le rompieron algunos huesos, le dejaron sangrando en el suelo, quizá con un pequeño hálito de vida, respirando pálidamente entre la vida y la muerte. La Biblia dice que lo dejaron medio muerto. Y ese no es un detalle casual en la historia, es uno de los detalles más importantes de la historia. Y cuando ese hombre estaba tirado al borde del camino como muerto, pasó por allí un sacerdote, un profesional de la religión, un hombre que tenía responsabilidades litúrgicas en el templo de Jerusalén, un intermediario entre Dios y los hombres, alguien que hacía sacrificios expiatorios, alguien que mantenía las liturgias, un profesional de la religión. Pasó por allí y vio a aquel hombre tirado al borde del camino como muerto, y viéndole pasó de largo. Jesús nos cuenta en la historia que después un levita, otro profesional de la religión, otra persona que tenía responsabilidades en el templo de Jerusalén, que organizaba liturgias, que interpretaba la ley de Dios delante del pueblo, alguien que mantenía la estructura del templo en Jerusalén, un profesional de la religión, pasó por ahí y vio a aquel hombre tirado al borde del camino como muerto, y viéndole pasó de largo. Escúchame, dos profesionales de la religión, un sacerdote y un levita, que viendo a aquel hombre
tirado al borde del camino como muerto, lo vieron y pasaron de largo. Y entonces Jesús cuenta en esa historia que un samaritano, un hombre que no era un profesional de la religión, no, un comerciante, que probablemente iba a Jerusalén a hacer sus negocios, porque a los samaritanos no les gustaba Jerusalén, pero iban rumbo a Jerusalén porque tendría algo que vender, tenían negocios que hacer, contratos que firmar. Pasó por ahí y vio a aquel hombre tirado al borde del camino como muerto, y viéndole sintió misericordia. Y esa misericordia que sintió fue lo que hizo la diferencia en esta historia. Esa misericordia le impulsó a acercarse a aquel hombre para comprobar si estaba vivo o muerto. Imagino que le puso los dedos en el cuello para comprobar si todavía tenía pálpito, si tenía pulso. Y comprobó que era débil, pero todavía estaba vivo. Entonces abrió su mochila y sacó vino para desinfectar las heridas de aquel hombre. Sacó aceite para vendar las heridas de aquel hombre. Y tomándolo con mucho cuidado, quizá tenía algunos huesos rotos, usando su fuerza, lo levantó y lo puso sobre su cabalgadura, que probablemente era un asno. Eran los vehículos de aquella época para moverse de un lado a otro. Y llevando a aquel hombre en su cabalgadura, y él yendo andando, caminando bajo el sol abrasador de Israel, durante kilómetros, quizá durante horas, llevó a aquel hombre desconocido a un mesón. Y en ese mesón le pidió al mesonero: cuídamelo, está a mi cargo, lo que gaste en comida o medicina, yo lo pago. Yo cuido de él. Y cuando Jesús contó esta parábola, esperó que al leerla nos sintiésemos identificados en ella. Y mira, Juan, que yo soy un niñito de iglesia. A mi mamá solo le faltó parirme en la banca de una iglesia. Es decir, yo he crecido en este ambiente y entonces he escuchado predicar acerca de esta parábola unas cuantas cientos de veces. Y siempre que he escuchado una predicación acerca de esta parábola, raramente he escuchado a un cristiano que diga que se siente identificado con el sacerdote y el levita. La mayoría de gente siempre dice: mira, yo no sé si soy una persona tan generosa, tan compasiva y llena de misericordia como el buen samaritano, pero lo tengo claro, no soy un monstruo, no soy una persona terrible, no estoy endemoniado como aquel sacerdote y levita. Mira, no sé si soy como el buen samaritano, pero lo tengo claro, yo no soy como esas personas terribles, sacerdote y levita. Tendemos a demonizar al sacerdote y al levita porque no entendemos sus razones. Porque si entendiésemos sus razones, entenderíamos por qué hicieron lo que hicieron. Y en los próximos minutos me gustaría que juntos entrásemos dentro de la mente del sacerdote y el levita. Porque si entendemos su sistema mental, entenderemos por qué hicieron lo que hicieron. Y una vez que lo entendamos, si somos lo suficientemente humildes, y solo si somos lo suficientemente humildes, tendremos que aceptar que quizá tú y yo nos parecemos un poquito al sacerdote y al levita. ¿Estamos listos? No lo voy a postergar más. Aquí va la respuesta. El motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron tirado al borde del camino a ese hombre que parecía que estaba muerto,
no era por una cuestión de maldad, sino que era por un estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Lo voy a volver a decir. El motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron tirado a aquel hombre al borde del camino que parecía que estaba muerto, no era por una cuestión de maldad, sino que era por un estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Escúchame bien, el sacerdote y el levita eran regidos por un libro de la ley llamado Levítico, que Dios mismo había pronunciado, donde se establecían las formalidades para realizar las liturgias de manera agradable a Dios. Es decir, estaban todas las instrucciones de cómo un sacerdote y un levita debían oficiar sus liturgias. Todas las ordenanzas, la manera de vestir, la manera en la que tenían que actuar. Y entre las cosas que los sacerdotes y levitas tenían que hacer era guardar una estricta purificación y alejarse de todas las cosas que les pudiesen contaminar. Y entre las cosas que podían contaminar a un sacerdote y a un levita era entrar en contacto con un ser biológico, animal o humano, que estuviese muerto. Si entraban en contacto por accidente con un animal muerto, si rozaban por accidente un animal muerto, quedaban litúrgicamente contaminados. Y durante todo el tiempo de su contaminación no podían realizar su oficio religioso. Quedaban descalificados y tenían que entrar en un proceso de purificación que duraba aproximadamente 7 días y valía dinero. Lo primero que tenían que hacer eran tomar su ropa y prenderle fuego y comprarse ropa nueva que valía mucho dinero. Después tenían que hacer una serie de sacrificios y lavamientos rituales que, por cierto, valían dinero. Y durante todos esos 7 días de purificación no podían oficiar sus liturgias en el templo. Ahora bien, cuando vieron a aquel hombre tirado al borde del camino, ¿cómo parecía que estaba? Estaba muerto. Y yo imagino que el sacerdote y el levita que iban rumbo a Jerusalén, y decirme, ¿qué había en Jerusalén? El templo. ¿Y por qué iban rumbo a Jerusalén? Porque probablemente había una fiesta anual y tenían alguna responsabilidad, tenían que oficiar liturgias, hacer sacrificios. Y yo imagino que cuando vieron a aquel hombre aparentemente muerto, no quisieron arriesgarse. No quisieron arriesgarse a quedar ritualmente contaminados. Quizá pensaron, mira, en Jerusalén me están esperando. Hay todo un sistema religioso que depende de mí. El templo requiere que yo oficie mis liturgias, que yo haga mis sacrificios. Y si quedo ritualmente contaminado, la gente que me espera no podrá obtener de mí mi servicio. Queridos, ¿no se ve un poquito diferente la historia cuando uno entiende lo que había en la mente del sacerdote y el levita? Lo que estoy intentando decir es que el sacerdote y el levita no eran demonios, no eran gente malvada, eran gente que tenían una devoción religiosa desenfocada. Y aquí va, y lo que voy a decir ahora es lo que me hace perder amigos, ¿está bien? Pero allí va. En el reino de Dios hay leyes que son más importantes que otras leyes. Hay leyes inferiores y hay leyes superiores. Y cuando una ley inferior entra en conflicto con una ley superior, la ley superior debe prevalecer.
Y lo que estoy intentando decir esta mañana es que el sacerdote y el levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia. Lo voy a volver a decir, el sacerdote y el levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia. Entiende esto, el sacerdote y el levita no eran demonios, eran fieles, devotos, religiosos que perdieron el enfoque de lo que en el reino de Dios es lo realmente importante. Tenían lo que yo llamo una devoción religiosa desenfocada. Llegaron a creer que mantener liturgias es más importante que salvar vidas de personas. Eso es lo que Jesús está condenando con esta parábola. Que el sacerdote y el levita creían que mantener la liturgia del templo era más importante que socorrer a una persona moribunda en el camino. Llegaron a creer que mantener el templo es más importante que salvar vidas de personas. Y esto es lo que realmente me confronta. No es un mensaje que yo predico a cualquiera. Este es un mensaje dedicado a los profesionales de la religión. ¿Y quiénes estamos hoy aquí reunidos? Los profesionales de la religión, porque somos los que mantenemos el templo. Nosotros somos los que oficiamos las liturgias. Nosotros somos los que hacemos que esta maquinaria funcione. Tenemos responsabilidades aquí. Seamos claros, yo no estoy hablando aquí con personas que esta noche se vayan a ir a rumbear, a drogarse, que anden en malandrerías y fornicaciones. Yo no estoy hablando con personas que están en el pozo del pecado. Yo lo sé, tú eres un tipo responsable, eres buena gente. Tienes una vida disciplinada, eres un devoto, pero puede ser que dentro de ti se oculte el pecado que se ha enquistado dentro de mí durante años. El pecado del legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Es un pecado bien sutil que se te enquista aquí en las entrañas, que es el pecado de amar más las leyes que a las personas. Y quiero ser claro contigo y voy a confesar mis pecados. Juangui, ¿estamos listos para esto? Mi pecado es que muchas veces amo más las leyes que a las personas. Porque para mí las leyes son claras. Las personas están locas. Las leyes tú las cumples y tienes unos beneficios, las transgredes y tienes unas consecuencias. Y yo desde que era niñito en la iglesia, porque esta ha sido mi casa, el templo, yo nací aquí en el templo, yo he aprendido a ser un experto cumplidor de leyes, las que están escritas en la Biblia y las que todas las iglesias tenemos escritas ahí en el apartado de nuestras leyes escritas, que hacen que nos midamos los unos a los otros y nos comparemos para ver quién es más devoto que el otro. A mí me gustan las leyes porque soy tan bueno cumpliendo leyes que me hace sentir justificado. En cierto modo, lo admito, soy tan bueno cumpliendo leyes, quizá el mejor en esta sala cumpliendo leyes, que eso me hace sentir un poquito mejor que tú. Que quizá me merezco el cielo un poquito más de lo que te lo mereces tú. Porque yo soy muy bueno, escúchame, yo las cumplo bien. Desde pequeñito, las escritas en la Biblia y las que cada uno tiene escritas en su iglesia. Porque todos, incluso en comunidad, tenemos las leyes no escritas de cómo se ve alguien bien devoto y religioso. Y sin embargo las personas, a mí las personas me resultan bien complejas. Y a mí me gustan las leyes y por eso admito que mi pecado es que yo tengo un fariseo aquí dentro que se enfarisea de vez en cuando. Y estoy tratando con él, escúchame, estoy tratando con él
Porque me doy cuenta de que Jesús solo necesitó una orden de su boca para sacar una legión de demonios de un gadareno, pero para sacar el legalismo de un fariseo se tuvo que pelear y pelear y pelear con ellos. Las palabras más severas que Jesús pronunció no fueron en contra de las prostitutas, los borrachos, los publicanos. Las palabras más agresivas que Jesús pronunció fue en contra de los legalistas, aquellos que él llamaba los contadores de hojitas. Y tú dices, ¿contadores de hojitas? ¿A qué te refieres? Jesús les dijo, vosotros, fariseos hipócritas, que diezmáis de la menta, el eneldo y el comino, con una precisión matemática. Con una precisión matemática. Y mientras apartáis el 10% de esas hojitas, de esas hierbitas, os olvidáis de cumplir lo que es más importante en la ley de Dios, que es hacer justicia, tener misericordia y vivir la fe. Y me demuestra que es fácil distraerte cumpliendo leyes inferiores. Y mientras estás distraído cumpliendo leyes inferiores que te hacen sentir justificado, que te hacen sentir mejor que el otro, que te dan como un sentido de que me lo estoy ganando, puedas abandonar en el proceso el cumplimiento de las leyes superiores. Aquellos hombres tenían en sus jardines menta, eneldo, comino, que eran hierbitas para el aderezo de la comida. Y ellos, por estricto cumplimiento de la ley del diezmo, ¿cuántos saben que dar el diezmo es algo que está en la ley? ¿Sí o no? Ellos estaban tan concentrados en cumplir la ley del diezmo que apartaban todas las hojitas y semillas de su jardín, que eran pequeñitas, Taylor, así. Y una por una, con una precisión matemática las contaban, una por una. 1, 2, 3, 4, pasando horas contando hojitas para separar estrictamente el 10%. Y mientras estaban entretenidos contando hojitas, se habían olvidado de hacer justicia, misericordia y tener fe. Y eso es lo que Jesús condenaba de ellos, que estaban desenfocados. Seamos claros, si yo hubiese vivido en la época de Jesús, yo hubiese sido fariseo. Ah, no, yo no, yo sí. Porque en aquella época, si tú querías mostrar devoción a Dios, te hacías fariseo. Y el problema de los fariseos era la devoción desenfocada. Llegaron a perder el enfoque de lo que en el reino de Dios era más importante, añadiéndole un montón de subleyes con las cuales medían y juzgaban a los demás. Y Jesús les dice, mira, estáis tan distraídos cumpliendo leyes inferiores que estáis perdiendo lo más importante del reino de Dios. Y nos puede pasar exactamente eso. Que estemos manteniendo el templo, cumpliendo las leyes inferiores de lo que se supone que tenemos que hacer porque somos profesionales de la religión, y estemos tan entretenidos manteniendo la liturgia, haciendo que esto funcione, que haga mucho tiempo que no te paras al borde de un camino para ensuciarte las manos y salvar la vida de una persona. El legalismo es terrible, porque siempre vemos al legalista en el otro, pero no vemos el legalista que está dentro de nosotros. El legalismo es capaz de tomar las bendiciones de Dios y convertirlas en cargas pesadas para medir y juzgar a los demás. Por ejemplo, Dios le dio como ley al pueblo guardar el sábado, el sábado. Era una ley preciosa que fue dada por Dios al pueblo después de 400 años de esclavitud en Egipto, donde trabajaban los 7 días a la semana sin descanso. Y Dios los saca de la esclavitud y les dice, os voy a dar una ley, la ley del sábado. Trabajáis 6 días y un día a la semana
descansáis, para que recordéis que no sois esclavos, sois hijos, y los hijos pueden descansar un día y aún así tendrán lo suficiente para estar seguros y estar bien. Y el sábado fue un regalo de Dios para su pueblo, un regalo. ¿Y qué hicieron los legalistas? Empezaron a añadir al sábado un montón de subordenanzas que estaban en el Talmud y la Misdra, de las cosas que no se podían hacer el sábado porque se consideraban trabajo. A día de hoy, los judíos ortodoxos en Jerusalén siguen manteniendo el estricto cumplimiento del sábado, con cosas como no pulsar un botón de un ascensor en sábado. Por eso cuando tú vas a un hotel en Jerusalén y es sábado, hay un ascensor que es el ascensor del sábado, que para en todos los pisos. ¿Por qué? Porque en esas subleyes que añaden, dicen que pulsar un botón, como libera energía eléctrica, es considerado hacer un trabajo y no se puede trabajar. Y tú dices, ¡qué locura, qué locura! ¿Qué locuras las tuyas y las mías? Porque siempre vemos la locura en el otro, pero no en nuestra propia vida. Tomaban algo bueno y lo convertían en una forma de medir al otro. Estaban observando a ver si transgrede la ley del sábado. ¿Has trabajado? Y si pensaban que habías trabajado, te podían apedrear en la plaza pública. Y a Jesús le observaban para ver si transgredía el sábado. Y entre todas las cosas que no se podían hacer en sábado, había una: no se podía sanar en sábado. ¿Y sabes lo que le encantaba hacer a Jesús en sábado? ¿Sabes lo que le encantaba hacer a Jesús en sábado? Sanar. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza, Jesús! Estaban ahí en la sinagoga todos los fariseos mirando a ver quién transgredía el sábado. Y Jesús veía un manco, le decía, ven aquí. Y lo ponía en medio de la sinagoga con todos los legalistas mirando. Y le decía, extiende la mano. Y delante de todos, haciéndoles chirriar el sistema legalista, lo sanaba. Y dice la Biblia que por eso, por sanar el sábado, planearon matarle. ¿Tú te imaginas que por hacer el bien a una persona te quieran matar? Eso es lo que hace el legalismo. Pierde el enfoque y te dan ganas de matar al otro si no cumple tus expectativas. Mira, yo sé que no pasa por esto aquí en comunidad, pero yo he atendido a jóvenes que crecieron en iglesias tan legalistas que la espiritualidad estaba medida por la falda, la corbata, si la mujer se maquillaba o si se afeitaba el sobaco. Sí, esas iglesias han existido y todavía existen. Y crecieron esos jóvenes en ambientes opresores y decidieron por esa opresión abandonar su fe y se fueron a las drogas, a la mala vida, a destruir sus vidas. Y de repente llegan a un evento de una comunidad preciosa como esta y tienen un encuentro con Dios y se entregan y dicen, no, este es mi lugar. Y van a la casa de sus padres y me cuentan que sus padres les decían, prefiero que estés en el mundo destruyendo tu vida a que termines en una iglesia como esa. Eso es lo que hace el legalismo en nosotros. Nos hace perder el enfoque del valor de una vida. Jesús les decía, si a vosotros se os cae una ovejita en un pozo el sábado y se estuviese ahogando, ¿no extenderíais la mano para rescatarla? Y lo obvio es que todos rescataríamos una vida aunque fuese en sábado, pero ellos mantenían su boca cerrada. Porque el legalismo hace que no te importe la vida de las personas. Y esa es la tragedia de ser servidores que aman más las leyes que a las personas, que dejamos de cumplir nuestra misión en la ciudad.
Solo nos importa mantener el templo. Solo nos importa mantener la estructura. Solo nos importa hacer que esto funcione y que yo tenga mi posición y me sienta como más importante que el otro. Porque, oye, yo soy del staff, o yo tengo esta posición, o yo hago esto. Y Jesús, con lágrimas en los ojos, les dijo a ellos y nos dice a nosotros: todavía no entendéis lo que significa misericordia quiero y no vuestros sacrificios. Creo que Jesús con esas palabras nos estaba diciendo que sacrificio sin misericordia es inaceptable. Que todas nuestras liturgias en el templo sin misericordia es inaceptable. Que adoración sin misericordia es inaceptable. Creo que Jesús contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es una religión que carece de misericordia. Lo inaceptable que es un cristiano que cumple con todas las liturgias, pero cuyo corazón se ha hecho insensible al dolor del prójimo. Porque lo que Jesús condena del sacerdote y el levita y ensalza del samaritano es que el sacerdote y el levita no sintieron misericordia y el samaritano sí. ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? ¿Puedes ponerlo en la pantalla? Misericordia significa sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. Misericordia es la unión de dos palabras: miser y cordia. Miseria y corazón. En otras palabras, sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. ¿Cuál sería un sinónimo de misericordia? Empatía. Sentir en tu corazón lo que el otro está sintiendo. Asociarte con su dolor. ¿Qué sería lo contrario a empatía? Sería apatía. ¿Qué significa la apatía? Significa la pérdida de sensibilidad en nuestro corazón. Es que nuestro corazón deje de sentir. Y la mayor tragedia en una ciudad es que haya una iglesia cuyo corazón se ha hecho insensible al dolor del prójimo. Una iglesia que pierde el corazón es una iglesia inútil para Dios en una ciudad. Una iglesia que ya no siente, que no se asocia con el dolor de su ciudad, es una iglesia inútil para los propósitos de Dios en esa ciudad. Podemos perder muchas cosas. Podemos perder el templo, podemos perder las pantallas, podemos perder los micrófonos, pero hay algo que no podemos perder: no podemos perder el corazón. Si perdemos el corazón, perdemos lo más importante que tenemos para hacer la obra de Dios en esta ciudad. Yo le he dicho al Señor: Señor, tú sabes que yo quiero tener tu mente, la mente de Cristo, es decir, llenar mi mente de conocimientos profundos, de doctrinas y teologías. Quiero conocer los misterios de la divinidad. Pero Dios, antes de tener tu mente, por favor, asegúrate de que tenga tu corazón. Porque no quiero ser una mente hinchada con teología que me hace sentir justificado y convertirme en un predicador de biblioteca que es capaz de ver a alguien tirado al borde del camino como muerto y no sentir misericordia. No quiero convertirme en esa clase de hombre que te sirve desde el escenario, pero no es capaz de pararse en el camino para salvar la vida de una persona. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Y esto es lo que a mí no me gusta de la misericordia. Porque soy sincero, a mí la misericordia de por sí me incomoda.
Porque la misericordia siempre te impulsa a ensuciarte las manos para ayudar al prójimo. La misericordia, si la sientes, te va a perjudicar de alguna manera. Ay, no. ¿Cómo que la misericordia te va a perjudicar? Sí, el samaritano que sintió misericordia, ¿dónde iba? A Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué tenía? Negocios. Y pararse por misericordia para socorrer a un extraño, ¿qué le hizo perder? Dinero, tiempo. Tuvo que romper su agenda para ayudar a un desconocido. Luego tuvo que sacar de su mochila vino y aceite para curar las heridas de un desconocido. Tuvo que cargar el peso de un desconocido y subirlo sobre su cabalgadura y caminar él durante horas bajo el sol abrasador de Israel para llevar a ese desconocido a un mesón. Tuvo que usar su dinero para pagar las medicinas y la alimentación de un desconocido. Dime si no te perjudica la misericordia. Te hace perder dinero, te hace perder tiempo. Mejor quedémonos con las leyes. Aquí estamos bien. Somos la élite, amigos. Somos la élite. Somos el staff. Ya tenemos nuestro puesto aquí. Mantenemos el templo. Hay que llegar a hacer lo nuestro, las cámaras, las sillas. Pero mejor sentir misericordia, ¿no? Porque misericordia nos compromete. Misericordia es dolor en las entrañas. Pero queridos, queridas, qué horrible sería presentarse delante de Dios con las manos limpias por no haberlas ensuciado con misericordia. Yo no quiero presentarme delante de Dios con mis manos limpias. Yo quiero presentarme delante de Dios con mi corazón limpio, pero con mis manos bien sucias por haberlas ensuciado, metiéndolas en el barro, en el fango, para sacar del pozo al que se cayó allí y no puede salir si yo no paro al borde del camino para rescatarlo. Pero podemos sentirnos justificados porque somos buenos cumpliendo leyes inferiores y descuidar las superiores. Yo me estoy sanando de esto, todavía me queda, pero créeme, era peor antes. Y yo tenía algunas leyes no escritas, te voy a contar una. Por ejemplo, como yo crecí en el ambiente de la iglesia, para mí una ley no escrita, pero era mi ley de justificación, era llegar puntual a la iglesia, el primero. Y me sentaba ahí, que me viese el pastor, por cierto. Aquí estoy. ¿Cuántos saben que llegar puntual es importante? Pero para mí era mi ley. Entonces yo tenía que llegar el primero, sentarme en las primeras filas, y cuando el guitarrista tocaba el primer acorde de guitarra, yo tenía que estar ahí con mis manos levantadas adorando a Dios. Eso me hacía sentir que estaba cumpliendo. Y no diré mucho, pero diré esto, y los que son entendedores de los misterios entenderán. Me casé. Y entonces llegar a tiempo se hizo un poquito más difícil. Y yo recuerdo que en el primer año de casado, cuando mi mujer el domingo se estaba preparando, yo como buen legalista estaba contando los minutos. Yo los tenía contados. Digo, sé cuál es el límite para salir de aquí y llegar a la iglesia y entonces poder cumplir la ley de llegar a tiempo. Y recuerdo que mi mujer pues no estaba en eso. ¿Y qué hace el legalismo? Se justifica tanto a sí mismo que es capaz de maltratar, tratar mal a la otra persona para sentirse justificado. Y yo le hablaba mal. Es que no te das cuenta de que por tu culpa voy a llegar tarde. Vamos, es que no te das cuenta, déjalo ya.
Y recuerdo ese día que agarré a mi mujer de la mano y dije, vámonos, enfadado, pero con un sentido de justificación, porque era mi ley. Y la agarré, la saqué, la llevé al coche y yo tenía contado los minutos. Digo, si nada ocurre, llegaremos, si no, no vamos a llegar. Giré con mi auto y de repente, al borde del camino, veo a mi vecino que tenía su auto con el capó abierto, su familia adentro, y yo me veía al vecino metiendo las manos en el motor. Y yo sabía lo que había pasado porque lo había visto la noche anterior. Se había dejado las luces encendidas y se había quedado sin batería. Y sabes, profeta del Altísimo que estás en la sala ahora, ¿sabrías decirme quién llevaba en su maletero un cable con el cual podía cargar la batería del coche de su vecino? Vamos, profetas. Yo. Pero ahí estaba haciendo cálculos. Esto ocurrió en fracciones de segundo, Chana, así. Pensé, si me paro ahora, ya no voy a llegar a tiempo. Si me paro ahora, voy a tener que meter mis manos en un motor y llenarme de grasa mis manos. Y yo voy con mi camisa limpita a la iglesia, seguramente me voy a ensuciar. ¿Y con qué me voy a lavar? Todo eso pensándolo en segundos, en fracciones de segundos. Y mientras iba pensando, vi a mi vecino tirado al borde del camino con una necesidad y viéndole, pasé de largo. Aceleré. Y vamos que si llegué puntual, aparqué el coche, entré, me puse en la primera fila, sonó el primer acorde, levanté mis manos al cielo y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿cómo aborrezco estas manos limpias que estás levantando delante de mí? ¿Cómo me molestan estas manos limpias que me estás levantando en adoración? Hubiese preferido que hoy me hubieses entregado manos sucias de aceite de motor por haber ayudado a tu prójimo en el camino. Eso hubiese sido la adoración que yo esperaba de ti este día. Tus manos sucias por misericordia. No sé si me estoy explicando. Gracias, Taylor. Entre predicadores nos ayudamos. Vino y aceite. Descubrí con la ayuda de un judío mesiánico algo maravilloso que no había visto en la Biblia. Y es que los sacerdotes, cuando oficiaban sacrificios sobre las víctimas sacrificadas, derramaban vino y aceite. Y de esta manera entregaban el sacrificio a Dios. Y es interesante notar que el samaritano echó sobre aquella víctima que estaba al borde del camino, ¿qué? Vino y aceite. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Dios había preparado para el sacerdote y el levita, aquel día no estaba en el templo, estaba al borde del camino. Y ellos no fueron capaces de ver que el sacrificio que Dios esperaba de olor grato para Él no estaba en el templo, estaba al borde del camino. ¿Y cuánto vino y cuánto aceite tenemos como staff aquí? Cada domingo cargamos nuestras mochilas de vino y de aceite. Pero quiero decirte algo, si como staff
no estamos parando al borde del camino para ayudar a nuestro vecino en algo, si no estamos comprometidos en derramar el vino del Evangelio y el aceite del Espíritu sobre nuestros vecinos, nos estamos perdiendo el mayor acto de adoración que le podemos entregar a Dios. Y no me entiendas mal, mantener el templo es importante, pero no es lo más importante. Salvar a las personas es más importante. Y si dejamos de salvar, si dejamos de comprometernos con esa misión de misericordia, de parar y ensuciarnos las manos, no podremos ser como Jesús. Porque ensuciarte las manos, y ya termino con esto, pero necesito cerrarlo aquí con Jesús. Ensuciarte las manos significa tocar lo que otros no quieren tocar. Como Jesús, que siempre los fariseos lo juzgaban porque tocaba lo que los fariseos decían que no se podía tocar. Marcos 1, 40 al 42, y vamos a terminar con esto. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Qué hizo? Le tocó. Y dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. En la época de Jesús había unos intocables. Eran los leprosos. Los leprosos, según la élite religiosa, eran los malditos de Dios. Si alguien era un leproso, era porque Dios lo había maldecido. Y Dios no quería tener nada que ver con un leproso. Eso es lo que la élite religiosa decía. Los leprosos son malditos. Por lo tanto, un leproso no podía entrar en el templo. Un leproso no podía trabajar. Un leproso ni siquiera podía vivir en la ciudad. Un leproso tenía que estar en un campo de concentración con otros leprosos a las afueras de la ciudad, en un leprosario, y para sobrevivir solo podía pedir limosna. Y para pedir limosna tenía que llevar unas marcas, es decir, iba vestido con ropas rasgadas, que era como un estigma social para decirle al mundo, soy leproso y Dios me odia. Y si entraba dentro de la ciudad para pedir limosna, tenía que ir con una campanita y hacerla tocar y gritar, leproso, leproso, leproso. No fuese que por accidente un niñito rozase al leproso y quedase contaminado. Si tú tocabas a un leproso, podían expulsarte fuera de la ciudad. Te estigmatizaban. Y a este leproso, el leproso de esta historia, le habían dicho que Dios no lo amaba. Pero él empezó a escuchar que había un rabino que parecía que era diferente a los demás rabinos. Un rabino que tenía poder para sanar enfermos. Había dado vista a unos ciegos. Había levantado a un paralítico del lecho. Había incluso enderezado la mano tullida de un hombre. Había dado oído a un sordo. Y este leproso pensó, quizá esta sea mi oportunidad, porque él tiene poder para sanar. Y entonces el leproso, poniendo en riesgo su vida, porque podían matarlo por hacer esto, se ocultó entre la multitud. Y cuando Jesús pasó, él se echó a los pies de Jesús y le dijo, Jesús, si quieres,
puedes limpiarme. No le dijo si puedes. ¿Qué le dijo? Si quieres. ¿Por qué le dijo eso? Porque el leproso sabía que Jesús podía. Lo que no sabía es si Jesús quería. Porque desde que era leproso, los representantes de la ley le habían dicho que Dios no quería a los leprosos. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo algo que realmente sanó el verdadero dolor de aquel hombre, que ya no era la lepra, era el dolor en su alma por sentirse invisible, un monstruo. Porque tú imagínate pasar años desde que fuiste leproso sin que otro ser humano te toque. ¿Cómo te empiezas a sentir si ya no te toca otro ser humano? Se te rompe algo en el alma y tú dices, no soy humano, soy un monstruo. Y Jesús hizo algo. No lo sanó, sino que primero lo tocó. No dice la Biblia dónde Jesús lo tocó, pero yo conozco un poquito a mi Jesús. Y yo sé que mi Jesús probablemente delante de todos le tocó en su rostro, que quizá estaba deformado por aquella lepra que había comido sus ojos, sus párpados caídos, su oreja deformada, sus labios. Y Jesús, las manos de aquel que había modelado al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, esas manos santas ahora estaban tocando la piel corrupta de aquel leproso. Y aquel leproso estaba sintiendo por primera vez en años el tacto de la mano de un hombre diciéndole, quiero. Porque papá Dios quiere. Porque no eres un monstruo. Porque Dios te ve. Y con ese tacto Dios estaba en Jesús sanando el alma de aquel hombre. Luego después sí le dio una piel más estirada que la de algunas mujeres en Medellín. Pero eso fue fácil. Eso fue fácil. Lo difícil fue tocarle. Demostrándonos Jesús que cuando uno es un santo, el poder de la bendición es mayor que el poder de la maldición. Que cuando un bendito toca a un maldito, el bendito no se maldice, sino que bendice al maldito. Jesús nos enseña que no debemos tener miedo de ensuciarnos las manos con los leprosos de nuestra ciudad. Porque seamos claros, todos tenemos leprosos en la ciudad. Y generalmente los designa la iglesia. Y los sacamos de la Jerusalén celestial y los metemos en el leprosario y decimos, esa gente que tiene esa vida tan incómoda, a esa gente ni se toca. Son los hombres que viven con otros hombres románticamente. Son aquellos que tienen una banderita multicolor puesta en el balcón. Son aquellos que llevan un velo musulmán. Son aquellos que votan al partido contrario al que tú votas o que se vota en tu iglesia local. Son aquellos cuya vida desordenada nos incomoda porque han hecho esto o han hecho lo otro y los hemos metido en un leprosario y decimos, con ellos no nos juntamos, Pero queridos, una iglesia con misericordia toca y no tiene miedo de sentarse a la mesa con el leproso, porque la misericordia entra en contacto. No, es que nos vamos a contaminar. No te vas a contaminar, porque el poder de la bendición es superior al poder de la maldición. Y no puedes hacer tu misión si no te sientas a la mesa con el incómodo, con el sucio, con el que está
deteriorado por esa lepra del alma. Jesús necesita una iglesia que toque, que toque. Porque si no tocamos y solo gritamos desde aquí, no podemos hacer la misión. Hay que tocar. Jesús tocó y nosotros tocamos. Y me gustaría concluir esto haciendo como un acto de consagración nuevamente. Yo sé que ya lo habéis hecho, pero me gustaría que lo hiciésemos nuevamente, consagrando nuestras manos para ensuciarlas, para tocar, para que el que está al borde del camino y nos rompe la agenda y nos podría contaminar un poquito, bueno, no sea un obstáculo, sino nuestra oportunidad de darle una buena ofrenda al Señor. Y he traído este vino y este aceite, y me gustaría que hiciésemos algo simbólico nada más, y luego nos ayudan con una pequeña melodía. Creo que tenemos tiempo para hacerlo. Me gustaría invitaros a pasar por aquí y tomar un poquito de aceite y un poquito de vino, así con los dedos, y echároslas en la mano. No es algo místico, ¿vale? Es solo un acto profético, para volver a recordar que tenemos el vino del Evangelio, que representa la sangre de Jesús derramada en esa cruz, y tenemos el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en este aceite. Y Dios solo necesita nuestras manos, porque ya todo lo demás lo tenemos. Todo lo demás lo tenemos. Manos sucias que toman vino y aceite y lo vierten sobre los que están al borde del camino, sobre los leprosos. Entonces me gustaría invitarte a ponerte de pie. Quiero pedirle a la pastora que puedas hacer una oración simbólica aquí frente a este vino y este aceite, que nos recuerda lo que esta iglesia tiene en abundancia: Evangelio y Espíritu. Ya lo tenéis todo. Ahora solo necesitamos manos sucias. Y una vez que la pastora ore, me gustaría invitaros a que, como sintáis, desde donde sintáis, os acerquéis y metáis vuestros deditos y hagáis esto, y vayáis a un rincón y consagréis vuestras manos al Señor. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? Allí donde estamos, pongamos nuestras manos abiertas. Y gracias, Pastor Itiel, porque nos recuerdas nuestra misión. Y nuestra misión son las almas. Nuestra misión es alcanzarles, tocarles y no tener temor, sino mayor el amor que el temor. Padre, gracias Señor, porque tú nos estás volviendo al centro, Señor, al centro. Porque tú viniste, Señor, diste tu sangre por todos los pecadores, entre ellos nosotros, que en un momento también estuvimos ahí en ese lugar, Señor. Estuvimos ahí también leprosos de nuestro corazón, perdidos, Señor. Pero tú viniste para limpiarnos, para sanarnos, para mostrarnos tu gran amor. Gracias, Señor, por este vino que representa tu sangre, por este aceite, Señor, que representa tu presencia, y que realmente seamos esa iglesia que se ensucia las manos, que ama todas las personas con el amor con que tú las has amado, Señor. Arranca de nuestro corazón, Señor, todo legalismo, que esto sea un examen continuo, día tras día en nuestro corazón. Y permítenos, Señor, ver cada persona como tú la ves. Ver cada persona, Señor, como esa creación tuya, y como ese hijo amado que quieres volver a traer, Señor, incluir en tu reino. Dale salvación, dale vida eterna, y transformarlo al destino glorioso que has, Señor, visto y con el cual lo has creado.
Entonces, gracias por este acto profético, Señor, para que quede sellado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Señor. Y no perdamos de vista nunca el verdadero propósito que tenemos al ser tu cuerpo, al ser tu iglesia, Señor, y es amar las personas, amarte a ti y amar las personas con un corazón genuino, sincero, real. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante. Pon tus manos así y dile: Señor, mis manos son para ti, mis ojos son para ti, todo mi ser es para ti. Úsame, Señor, para ti. Que todo lo que yo haga te dé honor, te dé gloria. Que mi corazón esté en armonía con el latido de tu corazón. Yo pueda ser un instrumento tuyo para tocar personas para ti. Gracias, Señor. Qué privilegio es yo ser un colaborador tuyo, Señor. Quita toda religiosidad de mí. Dame un corazón manso y humilde como el tuyo. Un corazón compasivo y misericordioso. Que ninguna norma, ninguna ley esté por encima de manifestar tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Itiel. Un aplauso para Itiel.